esa caracterización. Y hay otro tipo de análisis que vamos a hacer sobre el material que tienen que ver con el tratamiento posterior, o sea, que nos van a interesar para el proceso que vamos a desarrollar. ¿Se escucha? Por ejemplo, vamos a analizar carbono, nitrógeno, pH y otros elementos. Normalmente la forma de caracterizar un residuo, o sea, en una planta de tratamiento, tiene que ver con identificar un proveedor, un generador de residuos y con garantizar una cierta estabilidad. O sea, no son análisis que se puedan hacer en forma continua, sino que son análisis que se hacen por muestreo y con cierta periodicidad. Entonces, teníamos los análisis, las propiedades físicas, las propiedades químicas y también propiedades biológicas, en donde, lo mismo que antes, para la aceptación tiene que ver con cantidad de coliformes, salmonela y huevos del minto. Y para el tratamiento, la carga bacteriana y la composición. Acá, digamos, si esto queda para el archivo de ustedes, hay una cantidad de residuos con los que se puede trabajar en compostaje. Prácticamente todos los residuos orgánicos se pueden compostar, digamos. Las condiciones o lo que determina que se pueda hacer el proceso tiene que ver fundamentalmente con cómo se hace ese proceso. Pero bueno, acá hay distintos tipos de materiales y la experiencia nos ha mostrado que la diversidad en la mezcla ayuda en general al proceso de compostaje. Digamos. Esto queda para archivo. Entonces, definiendo ese tipo de residuos, o sea, residuos orgánicos de origen industrial, no especiales, en principio asumimos que hay dos tipos de transformaciones biológicas. Una es el compostaje aeróbico y otra es la digestión anaeróbica. La idea de esta charla hoy es presentar casos y hablar sobre el compostaje aeróbico. Entonces, compostaje aeróbico nosotros lo definimos como un proceso bioxidativo controlado que se produce en condiciones aeróbicas. Básicamente hablamos de un proceso que es natural, que es un proceso que se da por sí solo en la naturaleza, o sea, y lo que hacemos al plantear un proyecto de compostaje es gestionarlo de una manera tal en donde los vectores que ese proceso pueda generar y las condiciones en que el proceso se dé sean adecuadas. O sea, hacemos un trabajo que de alguna manera complementa lo que hacen de por sí las bacterias aeróbicas. Para eso, digamos, un sistema de compostaje requiere de un sistema de gestión, en realidad, que comprende los procedimientos operativos y los registros que garantizan la trazabilidad. Digamos, el residuo requiere, como decíamos, análisis físicos, químicos y microbiológicos para ser aceptado como receptivo, un elemento que pueda ser recibido en una planta. Y a su vez, este residuo se transforma en un producto, digamos, o sea, nosotros, compostaje, si bien la planta de compostaje es una planta que nace como planta de tratamiento de residuos, digamos, la idea es transformar ese material en un material también de utilidad, que es una enmienda orgánica, digamos. Entonces, esa enmienda orgánica también tiene características físicas, químicas y microbiológicas que necesitan ser controladas. En el proceso, digamos, hay elementos de control que tienen que ver con temperatura, humedad, olor, pH, bueno, el tema de los lixiviados. Digamos, los controles de temperatura básicamente son los que definen la evolución del proceso. Esto es una curva típica de un proceso de compostaje, en donde hay una primera etapa, digamos, o sea, en el arranque, digamos, hay una elevación de temperatura que se va dando por modificación, digamos, del tipo de bacterias que aparecen, de hongos que aparecen en el procedimiento. La idea es lograr que el material llegue a cierta temperatura en donde aparezcan bacterias termófilas, o sea, alrededor de los 60 grados, y por competencia esto permite la eliminación de patógenos y otros elementos nocivos, y después permitir que esa temperatura baje a temperatura ambiente. Hay una curva de pH que acompaña ese proceso, en donde hay una tendencia a estabilizarse en un valor entre 7,5 y 8, o sea,
hay una tendencia natural, digamos, que hace que el material vaya tomando ese valor. Esta curva es una curva en función del tiempo, y ese tiempo se puede modificar en función del sistema de gestión y de la metodología de tratamiento. Pero digamos, básicamente la idea es que esta curva puede garantizar, o sea, o que el cumplimiento de estos parámetros puede garantizar la obtención de un producto, digamos, en donde no haya patógenos básicamente y donde se estabilicen las condiciones. Teóricamente se habla, digamos, nosotros decíamos que en los análisis iniciales, en los análisis químicos, uno de los elementos fundamentales es el control o el porcentaje de carbono y de nitrógeno, lo que se llama relación carbono-nitrógeno, que se habla, digamos, de valores de alrededor de 30 como valores ideales para iniciar un proceso de compostaje, y alrededor de 12 o 14, que es la relación que se da en un material estabilizado y terminado. Digamos, de hecho, esa relación permite identificar un estado de maduración del material y de estabilidad. En el procedimiento de planta de tratamiento, digamos, muchas veces la condición ideal de 30 o de 32 para la relación carbono-nitrógeno no se cumple, se trabaja con los materiales que van llegando, y esa curva puede tener alguna modificación, pero se puede trabajar también de esa manera. Básicamente, entonces, nosotros tenemos un procedimiento en donde un residuo orgánico a través del compostaje se va a transformar en una enmienda. Una enmienda que, en tanto, digamos, se garanticen las condiciones de caracterización originales, digamos, tiene uso agronómico, digamos, sin ningún tipo de problema. Dependiendo de qué tipo de materiales es el origen, digamos, dependerá el uso posterior o la cantidad de control que se requiere hacer. Digamos, hoy está aceptado por el SENASA, digamos, inscribir productos que son fabricados, son transformados a partir de residuos pre-separados del origen, con una caracterización adecuada. No se aceptan como enmiendas orgánicas certificadas compost provenientes de residuos mezclados, aunque se pueda llegar a ver que esos residuos, digamos, no contienen elementos contaminantes. Bueno, beneficios del proceso de compostaje, aparte, digamos, de la utilización de la enmienda, es que este residuo orgánico pierde, digamos, el olor, se elimina el olor, es libre de microorganismos patógenos y tiene una reducción importante de volumen. O sea que aún como elemento para la disposición, la disposición final, hay una reducción importante de volumen de patógenos que beneficia, digamos, al manejo posterior de esos residuos. Los beneficios entonces del proceso tienen que ver con el volumen de residuos a disponer, generar puestos de trabajo, cuidar suelo, aire y agua, digamos, el manejo, eliminar olores, microorganismos patógenos, ofrecer un proceso ambientalmente seguro y ampliar oferta de agua. Para dar una idea, digamos, nosotros comenzamos con un procedimiento, con un proceso en el año 2002, con un volumen de 30 mensual de 20-30 metros cúbicos por mes, y hemos llegado a 400 metros cúbicos por mes de evento de un producto certificado. Digamos, hay más de una manera o hay muchísimas maneras de hacer compost. Yo decía, el compost en realidad se hace solo, como uno tira en el fondo de su casa los residuos orgánicos y con algún pequeño manejo, en algún momento tiene un material hecho. Entonces, la intención de estos procedimientos es evitar a garantizar y poder trabajar en lo que llamamos proceso industrial. Básicamente vamos a hablar de grandes definiciones. Yo diría, hay una definición que es el sistema abierto. El sistema abierto es un sistema en donde se arman pilas a campo, digamos, y estas pilas se remueven, se voltean, se airean, digamos. O sea, la condición de que el sistema funcione es que haya bacterias aeróbicas, que no se produzcan núcleos de anaerobiosis dentro de las pilas, que son las que generan olores. Entonces, eso se controla a partir de la oxigenación que se da por volteos o por remoción de esas pilas.
En los sistemas abiertos, digamos, la primera etapa es donde más lixiviado produce las pilas, por lo tanto, se debe tener cuidado de control, o trabajar sobre superficies aisladas que permitan la realización del lixiviado, y posteriormente se puede seguir trabajando en superficie directamente de suelo. Las pilas se pueden voltear, también hay sistemas de tuberías perforadas que permiten airear, manejar. Estos sistemas normalmente requieren un tiempo de alrededor de 6 meses entre que se comienza el proceso y el material está terminado, y tienen una relación volumen-superficie bastante grande, o sea, tiene poca inversión en cuanto a aplicación y mucha necesidad de superficie. La forma de manejo, digamos, de control, básicamente los controles de olor, de vectores como moscas y demás, se hacen en sistemas orgánicos. Por ejemplo, las moscas se controlan con las avispas, microavispas que produce el agente del INTA, que son avispas que cortan el ciclo reproductivo de las moscas, que permiten, digamos, son las mismas que se usan en los criaderos de aves y demás, y que funcionan muy bien en este tipo de emprendimientos. Y el tema de olor, el compost hecho es uno de los mejores elementos filtrantes de olor. Es un elemento que tiene capacidad de absorción y a su vez tiene bacterias que retienen lo que son bacterias de olor, con lo cual el mismo compost se puede usar para cobertura de pilas en proceso inicial, que es cuando la pila larga olor. Es muy difícil que un proceso de compostaje en escala no genere olor. O sea, la realidad es que tanto el ingreso de residuos como en el primer manejo de los volteos, hay momentos en donde hay emisión de olores, y eso hace que sea necesario, digamos, manejar bien los controles de volteo y el recubrimiento de pilas. La otra opción es hay un sistema cerrado, los otros sistemas, perdón, son sistemas cerrados, que básicamente pueden ser dos tipos de procedimientos. Los sistemas cerrados pueden ser un esquema parecido al de pila, pero dentro de un galpón, el manejo es mucho más intensivo, o sea, donde los tiempos se acortan. Yo hablaba de 6 meses a campo, con volteos que inicialmente son una por semana, cada 15 días o cada mes. En un galpón se puede hablar de volteos diarios, se puede hablar de otro tipo de manejo. Un galpón se trabaja normalmente con un sistema de presión negativa y canalización del aire a través de un biofiltro, en donde se usa como elemento filtrante el mismo compost. Y el otro tipo de sistemas cerrados son los reactores. De los reactores vamos a tener hoy un caso, digamos, donde puede haber más detalle. Y del sistema cerrado básicamente es esto los elementos a mencionar. O sea, el ingreso, el sistema tiene un control de la ventilación con un biofiltro y hay una producción de compost. Ahí está definido, ese era un proyecto de compost de primera y compost de segunda que tenía que ver con la caracterización original del residuo. O sea, este sistema puede, trabajando con residuos separados en origen, producir un compost de primera, o trabajando con el material de rezago, digamos, de rechazo de una planta de separación, producir un compost de segunda que pueda servir o como cobertura o como un elemento neutralizado para un relleno. Este es un caso de un sistema cerrado de un proyecto que estamos desarrollando en Santa Fe, con un mercado de frutas y verduras. Es un galpón donde las pilas, digamos, en la primera fracción. Este es un galpón de 1200 metros para procesar 200 toneladas por mes de residuos separados en origen, digamos. Son residuos que en realidad vienen, de alguna manera, pueden venir contaminados con cartón o plástico, el embalaje de esa planta, pero que se separa previamente con un buen grado de separación, y que el galpón tiene una separación en el medio para, digamos, minimizar el volumen de aire que se maneja con el biofiltro. O sea, la primera etapa es la etapa de aire filtrado, la segunda etapa es una etapa en donde el aire no requiere filtrado. Yo hablaba de que el sistema es un sistema de gestión de procedimientos. O sea, en un sistema de compostaje industrial
una de las cosas que es fundamental, digamos, fundamentalmente para certificar el producto y para garantizar que el proceso funcione, es lograr el concepto de trazabilidad. Digamos, es garantizar de que el residuo que ingresa, que tiene que ingresar con número de remito, con identificación de fecha, origen y demás, tenga un seguimiento de esas pilas que se van haciendo, digamos, y que al final, en el proceso digamos, de cosecha del material final, haya lotes en donde esos lotes se identifiquen, cada lote pueda tener claro cuáles son los productos de ingreso que le dieron, que sirvieron para llegar ahí. Entonces, yo tengo desde un lado, para el generador de residuos, tengo una trazabilidad que le demuestra que su residuo fue transformado y es un producto, digamos, de utilización como enmienda. Y para el certificador de la enmienda, digamos, puedo tener también el inverso, un camino que demuestre que esa enmienda fue hecha a partir de materiales, digamos, que están caracterizados como aptos para poner enmienda de ese tipo. El proceso de trabajo en el galpón es equivalente al sistema abierto, se trabaja con pilas que se remueven, digamos, que se airean, que se controla la humedad, el pH y demás, y con eso se va logrando el producto final. Esto es cómo se trabaja con las pilas. La escala de pilas, el tamaño, digamos, son pilas que no tienen que tener menos de 1,60 m por 2 metros de base, para poder lograr una masa que garantice la temperatura del proceso. Esto, digamos, a nivel de muestra, esto es otro sistema, digamos, un sistema de containers con aireación forzada. Estos sistemas llevan un piso con perforaciones distribuidas de manera continua, pero como no tienen una posibilidad de mezclar, requieren que el residuo que se incorpore tenga una consistencia homogénea. O sea, yo puedo trabajar acá con un material que ya fue pre-homogeneizado, digamos, y permite o garantiza una estructura donde el aire fluye. Cuando yo manejo residuos como barros con contenidos aceitosos o alto contenido de grasa, el manejarlo con volteos me permite, digamos, mezclar y lograr la estructura que garantiza el proceso de son sistemas también industriales en donde de galpón cerrado, donde digamos, son como cunas de hormigón, digamos, donde está el material, y hay una máquina que se desplaza, que va mezclando el material y que una vez por día, en la cinta, lo vuelca en la cuna de al lado, digamos, y el material entonces va haciendo un proceso, en vez, digamos, de voltear la pila en cada lugar, se va moviendo el material. Bueno, este es un sistema de un puente grúa que tiene un mezclador que va paseando por la planta. Es un sistema bastante interesante. Estos son para sistemas abiertos, máquinas autopropulsadas, o sea, se ve el tamaño de la cabina donde una persona, digamos, una idea de lo que es el tamaño de la pila y de la máquina. Son máquinas muy eficientes y muy costosas, digamos. O sea, en este momento hay una muy chiquita de estas, el modelo más chico está en la planta de Rosario, que lo que tiene es que, bueno, produce pilas un poco más chicas. El problema de este tipo de máquina es que cuando se trabaja con un material que no está perfectamente preseparado y viene, por ejemplo, de una cinta de separación de una planta de separación manual, con alguna contaminación de vidrios o plásticos, estas máquinas terminan moliendo ese plástico y ese vidrio y contaminando mucho el material final. Se produce un material que está... Mientras que al hacer volteos con pala, con mini cargadoras, el material se rompe menos y después en una zaranda simple se puede separar y queda un material mucho más. Bueno, este es otro tipo de esas máquinas. Y esta es una máquina que se adosa, también funciona de ese mismo esquema, pero que va adosada a un tractor. El problema de estas máquinas es que manejan pilas más chicas y en estos sistemas, digamos, la relación volumen-superficie es muy importante por el costo, digamos, ya sea de la superficie o del galpón.
Bueno, esta es básicamente la presentación. Quedo abierto a preguntas y siguen las presentaciones de los casos concretos que son más interesantes.